vamos a leer esta palabra del Señor como a manera de conectarnos con lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy. Y saben que como va a haber un power, me voy a mover a un ladito y desde aquí voy a estar compartiendo y ustedes van a ir siguiendo allí el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a leer Romanos capítulo 5. Si están ahí, por favor, desde su lugar, estén tranquilos, acomódense, abróchense el cinturón, que vamos a despegar en un ratitito. Leamos capítulo 5 de Romanos, de nuevo, versículos del 18 hasta el 21. Dice la palabra de Dios todos así, juntos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar con la palabra, déjenme darles un aviso. Me decían hace ratito, bueno, creo que mi esposa me estaba comentando que tenemos el retiro de parejas. El día de ayer tuvimos un lindo momento donde varias parejitas estuvieron aquí y quisiéramos, antes de comenzar el tema, animarles para que tomen en cuenta el día 5 y 6 de abril, que va a ser viernes y sábado. Estaremos, Dios mediante, todos los que quieran invertir un poquito en su matrimonio, estaremos una noche con el pastor Quique Torres y su esposa. Ellos van a estar compartiendo la palabra ese día, la conferencia matrimonial, aquí en McAllen, aquí en el Hotel Doubletree. Ese va a ser el viernes 5 de abril y el sábado 6 de abril estaremos ahí. Va a tener un costo de $230, incluida la noche del hotel esa noche, la cena, el almuerzo del otro día y las conferencias. Entonces, ustedes podrán reservar su lugar, Dios mediante, con nuestra querida pareja Edgar y Sonalí. De hecho, creo que ayer se inscribieron ya algunos. No lo dejen hasta el último porque yo creo que a veces se hace un poquito pesado el tema de los centavos, ¿no? Del dinero. Entonces, ahorita sería bueno que separen su lugar con algunos 20, 30, $50 y poco a poquito le vayan abonando para que no se les haga muy pesado al final. Hacemos esto para poder bendecir sus matrimonios, para fortalecer la vida matrimonial de la iglesia, para fortalecer un poquito más tu vida como familia. Entonces, este hermano Quique Torres lo pueden seguir en YouTube. Es un hermano pastor joven, muy dotado, muy capacitado. Está pastoreando en Querétaro. Las mujeres tienen un poquito más de conocimiento de la esposa y de él porque han tomado más material, han escuchado mucho más conferencias de ellos y es muy buen comunicador, muy buena pareja. La esposa tiene un testimonio muy bueno, así es que les invitamos para que tomen en cuenta esto. Otro anuncio que quiero compartirles es que queremos tener próximamente bautismos y celebrar la Santa Cena. Tiene un buen tiempo que no hemos hecho esto y quisiera animarles para ver cuántos de los que están aquí todavía no se han bautizado. ¿Habrá alguien aquí que no se ha bautizado y que quiera prepararse, tomar este tiempo para prepararse, para escuchar una enseñanza más sólida, más básica sobre el bautismo? ¿Cuántos de ustedes no se han bautizado que quisieran tomar una breve preparación para tomar este paso de obediencia? ¿Todos se han bautizado ya? ¿Sí? Bueno, ¿hay alguien que
que venga de otra iglesia y que diga, hermano, nosotros o yo me he estado congregando aquí y quiero hacerme miembro de esta congregación. Isabelita, ¿ella tiene cuántos años? 9. Vamos a platicarlo, ¿no? Y oramos por ella. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de esto, de la decisión que tiene que ver. Obviamente hablaremos un poquito más de esto cuando ya tengamos el momento adecuado, pero sí está muy bien. En la escritura vamos a entender hoy algunos aspectos también sobre el tema, vamos a por ahí a tocar algo de eso de los niños, ¿no? Ahora, ¿algún otro aviso que tengan ustedes, hermanos? ¿Algún aviso que se me escape? Pastores, ancianos, diáconos, ujieres, ¿todo bien? Todo bien. Hermano, ¿todo bien? Bueno, les voy a invitar entonces a que le den un saludito y le pregunten su nombre ahí al que está a su lado. Pónganse tantito de pie. Veo gente nueva, veo algunos invitados. Fíjense que, gracias hermanos, tenemos algunas visitas. Usualmente cuando van a mi casa visitas, no sé cómo las recibes tú a tus visitas. ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir visitas en su casa? No todos, ¿eh? Ya vieron que no todos, ¿eh? Déjenme ver para no ir a su casa. A ver, permítanme. ¿A cuántos de veras les gusta recibir visitas? Porque a los que no, está bien para ver y no ir. Porque no vaya a ser que me... Bueno, díganme, ¿a cuántos de plano no les gusta recibir visitas? Mira, qué sinceros son, ¿eh? Y son los visitantes de hoy, ¿eh? Qué bueno. ¿Al resto de la iglesia sí les gustan las visitas? ¿Sí? Muy bien. Tenemos unas visitas esta mañana de aquí en nuestra familia. Esta familia preciosa. Algunos han regresado de algún tiempo de no verles. Bueno, hoy está aquí Isaac, gracias a Dios, Isaac. Él está estudiando, entonces por motivos de estudio pues no está aquí, pero hoy estuvo aquí este fin de semana para venir a ver a la abuelita y pasar su cumpleaños con ella, ¿verdad? Priscila por ahí debe de andar también. ¿Ya se fue? Mira que al rato la veo. Entonces hay otras visitas. ¿Alguno de ustedes quisiera presentarnos sus visitas hoy? Alguno dijo, vamos, te invito a la iglesia y me gustaría que nos acompañaras. O nadie trajo visitas o alguien llegó así solo, así como allá en el pueblo me decían el solo vino, ¿eh? Porque yo me invitaba solo, ¿eh? Pero bueno, Vero, estás levantando tu manita, ¿quieres presentarnos a tus visitas? Ah, muy bien. Bienvenidos. Qué bueno. Llegaron antes que tú, Vero, perdón. Sí. ¿Así acostumbras usualmente? ¿Llegan a tu casa y no estás? ¿Ah? Ah, bueno. La culpa, ¿verdad? La excusa, ¿no? De ayer, ¿no? No, está bien. Gracias. Se me hacían conocidos. ¿De dónde nos visitan, Berito? Ah, ¿viven aquí? Qué bueno. ¿Ya los saludaron por ahí? Tomaron café y todo, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿están tranquilos? ¿Estamos bien? Vamos bien. Gracias, amados. ¿Quién más regresó por ahí que está de visita por acá con nosotros? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, nada más un favor. ¿Me le pones que no se apague esta cosa? Tu mamá no entiende, pero déjala. Déjala. Es que estoy así con el S y ¡tras! Se me apaga. Y estoy con el tema y ¡pum! Se me pone negro y ¡ay! Pierdo nota, ¿no?
ahí en settings. Yo lo sé hacer, pero vamos a dar, vamos a dar esta oportunidad que ustedes se pongan ahí. Gracias, mijito. Abre tu Biblia, ahora sí, y vamos a entrar al tema. Fíjense que hay en esta porción de capítulo 5 de Romanos, en esta porción de capítulo 5 de Romanos, hay dos hombres, y voy a dar un breve repaso de lo que vimos las semanas, bueno, hace 2 semanas, porque hace 8 días fue un culto misionero. Y vamos a estar trabajando con mucha atención a esta parte. El tema le puse dos hombres, o los dos hombres más influyentes. Los dos hombres que influyen o influyeron y siguen influyendo, no solamente a unos cuantos, pero a la raza humana, a todos. Entonces hoy continuamos con este estudio. Ahora, vamos a ver un versículo clave. Estamos en Romanos 5 y no nos vamos a mover mucho de ahí. No vamos a ir a muchas partes de la Biblia. Yo quiero que te enfoques en Romanos capítulo 5. Ahora, leamos juntos el verso 12. Verso 12. Voy a regresar un poquito. Y si lo leemos juntos, dice así todos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está en su pantalla, de hecho. Este es uno de los versículos más claves de toda la escritura. Y este pasaje, como dije, si tuviéramos un top 10 de los 10 pasajes más difíciles de la Biblia, Romanos 5 sería como entre los primeros 3 o algo así. Entonces, Romanos 5 es un pasaje complicado, es un pasaje difícil, pero algo que orábamos esta mañana, yo le decía y le decíamos Richo en su oración, Pedro, nosotros estábamos orando y decíamos, Señor, ayúdanos a que no nos alejemos de la interpretación correcta. Quizás no tengamos grande edificio, quizás no tengamos grandes instalaciones, quizás no tengamos un gran equipo de alabanza. Por cierto, doy gracias a Dios por el niño Dani que hoy estuvo aquí, por mi hermanita Naomi, que aunque a la entrada de un canto se equivocó, no pasa nada, volvimos a agarrar el tema y lo cantamos con mucha bondad y gratitud a Dios, ¿cierto o no? Los muchachos no son músicos profesionales, no tenemos equipos grandes así, ni un templo precioso. Eso está bien si Dios nos lo diera. Pero lo que sí tenemos que cuidar muchísimo, más que cualquier otra cosa, es la interpretación correcta de la palabra. No importa que nos pudiéramos reunir abajo de este árbol que está aquí, hermanos, ¿eh? Si te predicamos la palabra, con eso basta. Con eso es más que suficiente. Podremos tener todo. Hay lugares que están con tanto lujo, con tanto equipo, pero no están interpretando bien la escritura. Y esa es mi preocupación y nuestra carga. Orábamos por cada uno de ustedes para que el Señor nos hablara y que esta mañana el Señor siga hablando a nuestra vida a través de esta lectura. Ahora, yo quiero que encuentren y que vean esto. Miren lo que pasa acá abajo. Dice, Adán y Cristo están ahí representados en lo que acabamos de leer. Por ejemplo, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, iglesia, familia preciosa, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién? Adán. Desde que Adán pecó, dice la Biblia que todos pecamos. Y por ese pecado que entró, también entró la muerte. Ahí está más que claro. Así la muerte pasó, ¿a quién? ¿A cuántos hombres? Todos. Así que aquí estamos viendo a Adán por un lado y a Cristo por el otro. Vamos a ver hoy eso. Estos dos hombres son presentados como cabezas de la raza humana. Adán como agente de la universalidad del pecado y Cristo como agente de la justificación de aquel que ejerce fe en él. Así que bueno, ahí estamos. Ahora, seguimos. ¿A qué tipo de muerte se refiere? Y mucha atención en esto, hermanos. Mucha atención en esto. Yo lo acabo también de descubrir, como decía Rafa, ¿no? Gloria a Dios. Yo estoy tratando de aprender con ustedes. En este caso, la pregunta es, ¿a qué tipo de muerte se refiere cuando dice, porque el pecado entró por un hombre y luego por el pecado entró la muerte? Ahora,
¿Qué tipo de muerte es la que entró al mundo? ¿Cuál tipo de muerte es? Hay dos. Hay dos tipos de muerte. Mucha atención. La muerte física y la muerte espiritual. Yo digo que se refiere a la muerte espiritual de entrada. De entrada. ¿Por qué? Porque esta resulta de nuestros pecados. Dios le dijo a Adán, no peques, o más bien, no comas de ese fruto, porque el día que comas vas a morir. Cuando Dios le dijo a Adán eso, ¿a qué muerte se refería? A la muerte espiritual. Eso lo podemos ver un poquito más en pasajes como Efesios, por ejemplo, 2:1, cuando dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La muerte espiritual no es otra cosa más que separación de Dios, separación del Señor, y el hombre está separado. Así es, el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte espiritual entró al mundo por ese pecado. En 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte espiritual, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que bueno, aquí vamos a ver algo muy importante. Los únicos, ojo con esto, hermanos, ahí va. Los únicos que no sufren la muerte espiritual son, ¿quiénes? ¿Qué dice ahí? Los que no pecan. Dígame, ¿quién no pecó? Jesús es el único. Pero acá vamos a ver esto. Los que no pecan en este sentido son los niños. Los bebés, cuando mueren bebés, antes de que su conciencia o su coeficiente intelectual entre ya en conciencia, o su consciente ya empiece a saber lo que es bueno y lo que es malo, si ellos mueren en ese lapso, desde que nacen hasta 6 meses, un año, tal vez más, menos, depende, ellos no sufren la muerte espiritual. Los bebés cuando mueren, si se mueren chiquititos, dice la Biblia que ellos van ¿a dónde? Directo, porque todavía no pecan. Ahora, yo no estoy diciendo una herejía, hermanos, esto es algo serio. Por eso te digo, mucha atención. Los niños mueren físicamente, sí. ¿Cuántos bebés mueren? Más de 50 millones en Estados Unidos han muerto por aborto. Los matamos a los niños. Es una aberración, es un juicio que le viene a este país por haber matado a más niños que los de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos bebés no pecan, pueden sufrir la muerte espiritual, física, pero no espiritual, porque no han pecado. Porque no han pecado, van al cielo. Ahora, el punto de esto es que nosotros estamos en esta posición porque pensamos y decimos que toda persona, todo niño que muere no va a sufrir la condenación. Vamos a regresar al verso 12. Lee el verso 12 conmigo. Léalo de nuevo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esas 4 frases, las últimas del verso 12, son claves, hermanos. Son claves. Recuerda esto, por cuanto todos pecaron. Eso es clave, subráyalo en tu Biblia, hermano. Y lo voy a repetir una y otra vez, porque hace 15 días yo decía que en Adán heredamos la pecaminosidad, en Adán nos heredó esa naturaleza, claro, pero cada persona es responsable de sus propios pecados. Aquí dice, la muerte espiritual pasó a nosotros, nota, no como consecuencia del pecado de Adán,
En parte sí, porque venimos humanamente ya con esa semilla. Pero lo que dice este versículo en el verso 12, en la parte final, dice, sino porque cada uno de los hombres han, ¿qué? Entonces, muerte espiritual sucede a mí y a ti, no porque Adán no la haya heredado como tal, sino cada cual muere porque él es pecador. O sea, yo soy responsable de mis propios pecados. Así que el pecado original nada tiene que ver con este pasaje. Bajo esta premisa, la iglesia tradicional puso el bautismo de los niños. Porque esta iglesia tradicional piensa que todos venimos con el pecado original. Y para que el bebé no se pierda y vaya al infierno, entonces inventaron el bautismo de los bebés. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes fueron bautizados de bebitos? Yo también. ¿Y cuál es el propósito de bautizar a los bebés? ¿Quitarles qué? La cola del diablo. El pecado original. Por eso les bautizan a los niños y dicen, bueno, ya con este bautismo, entonces ya él ya está libre del pecado. Hermanos, no es así. Nosotros no creemos eso. La Biblia dice que cada uno es muerto espiritualmente como consecuencia del pecado, no exactamente de Adán, porque Adán cometió el suyo y él murió, pero yo cometo el mío y yo muero. Yo no puedo echarle la culpa de todo a Adán. Ya sé que él es el que hemos dicho, pues es que Adán y Eva, por ellos vamos a pagar todos. No, cada uno peca. Por eso la palabra dice en el versículo 12, pues en este caso, por cuanto todos pecaron. Entonces, nadie de aquí podemos echarle la culpa a nadie. Tú vas a tener las consecuencias por tu propio pecado. Ahora, dice aquí que cada persona es responsable de su propio pecado cometido y no tanto por ser o haberlo heredado. Así que ya cuando eres un niño, hace rato se nos hablaba de los niños. Muy buena clase nos dio el hermano Rafa acerca de los niños. Ya nacimos con la semilla. A los 2 años, al año y medio, de hecho a los meses, yo diría al año, ya traemos esa semilla y comenzamos a pecar porque naturalmente ya somos así. Ahora, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto ¿qué? Por cuanto todos pecaron. Ahora, si lo personalizamos, diría, la muerte pasó a mí por cuanto yo pequé. ¿Sí o no? Así sería si lo personalizamos. Otra cosa, contraste de acción y resultados. Nota qué cosas nos trajo Adán. Dice la palabra aquí en el pasaje. Vean el versículo 15. Voy al 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, que fue Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Vean el 17. Pues si por la transgresión de uno, aquel solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia. Verso 18. Así que como por la transgresión, 3 veces se menciona la palabra transgresión. Versículo 15, versículo 17 y versículo 18. ¿Qué nos trajo la transgresión de Adán? Según el pasaje dice que nos trajo que los muchos murieron, todos. Otra cosa negativa, hubo en este caso, en esa transgresión, un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Adán para que todo se viniera abajo? Uno solo. Hubo juicio para condenación, reinó la muerte. Nota el versículo 14, 13 y 14, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nota el 14, no obstante,
reinó la muerte desde cuándo hasta dónde? Desde Adán hasta Moisés. Ahí está, reinó la muerte. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, o sea, de uno solo, ¿qué reinó? Otra vez, reinó la muerte. Otra cosa que trajo la transgresión, la condenación a todos. Otra, por la desobediencia de uno, dice que los muchos serán constituidos pecadores. Exactamente. Otra cosa, el pecado abundó. Otra cosa, el pecado reinó para muerte. Otra, el carácter de la acción de Adán fue egoísta. Y finalmente Adán pensó en satisfacer sus propios deseos y no en hacer la voluntad de Dios. Entonces todo esto, entre otras cosas, trajo la transgresión de Adán. La transgresión de Adán, que fue haber violado el mandato de Dios de no comer ese fruto. Pero nota el contraste ahora de Cristo. ¿Qué pasó con la gracia y el don? Dice así la palabra de Dios. Versículo 15, léanse en su Biblia, estoy haciendo un repaso. Pero el don, esto significa el regalo inmerecido. El don no fue como la transgresión, ¿sí? Ahí está. Versículo 16 dice, y con el don, otra vez, el regalo inmerecido, con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, ¿sí? Ahí está otra vez. Dice ahí, ¿qué pasó con el don, la gracia y el don? Esto lo trajo Jesucristo, la gracia y el don. En este caso, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don. ¿Qué más? Hubo muchísimas transgresiones, pero aún de todas ellas el Señor nos libró. La gracia y el don fueron para justificación. La gracia y el don es mucho más. En este caso, los que creen en Él reinarán en vida. Trajo justificación y vida. Por la obediencia de uno, los muchos son constituidos justos. Otra, la gracia sobreabundó. La gracia reina por la justicia para vida eterna. Y el carácter de Jesucristo fue abnegado. Él no fue egoísta. Él se negó a sí mismo para morir por nosotros. Y Jesús pensó más bien en los demás y en solamente hacer la voluntad de Dios. Entonces estos dos hombres, por eso son las dos cabezas federales de toda la humanidad. Son los que más han influenciado al mundo y los seguirán influenciando hasta el día que venga el Señor. Uno lo influenció para muerte y el otro lo influencia para vida. Uno trajo pecado y destrucción y condenación, el otro trajo santidad, perfección, obediencia y justificación para los que creen. O sea, son dos hombres que están influyendo tanto a ti como a mí y dependerá de cómo tú respondas a lo que la palabra de Dios dice. ¿Con quién te quieres identificar? Entonces hoy, en primer lugar, ahora sí vamos al verso 17 y recuerden esto. Vean el 17. Allí la transgresión fue superada por la gracia y el don. Versículo 17. Lo voy a leer y dice la palabra del Señor así. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, nota, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así es que la primera cosa que vemos aquí es que la transgresión de Adán trajo muerte, la muerte reinó. Ya dijimos que la muerte es espiritual. Y como consecuencia, pues es la muerte física. Pero la más importante muerte que tenemos que atender aquí, que nosotros estamos destinados como siervos de Dios, como predicadores de la palabra, cuando nosotros estamos predicando, estamos tratando con las cosas eternas. No estamos tratando con la aorta ni con el corazón físicamente hablando. No somos médicos para tratar de salvarle o extenderle la vida física a alguien. Nosotros estamos tratando con la muerte más tremenda que te separa eternamente de Dios. Por eso la muerte espiritual es la prioridad que tenemos que atender en toda persona. Eso es lo más importante, hermanos. Como ya hemos visto, la muerte espiritual es muchísimo más peligrosa que la muerte física.
Repito, la muerte espiritual es más peligrosa que la muerte física. Y a veces nosotros pensamos que hay que salvarle la vida físicamente y le damos más prioridad a lo físico. De hecho, hoy mucha gente se cuida más en lo físico. Muchos están comiendo más saludable, muchos hacen ejercicios, muchos están operando, muchos toman multivitaminas, muchos se cuidan en lo exterior. Y está bien, yo no digo que no, pero descuidan la muerte que es más, mucho más fuerte, más eterna y más peligrosa. En este caso, la muerte espiritual. Ahora, a eso vino Jesucristo. La muerte espiritual es la que nos separa total y completamente y eternamente de Dios. La muerte física solamente es la evidencia del pecado que ya existe en nosotros. Ahora bien, la gracia y el don de Jesucristo permiten que el creyente no solamente conquiste la muerte, sino que desde aquí, hermanos, comencemos a reinar en vida. Vean el 17, hermanos. Léalo conmigo de nuevo. Nota, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, nótese mucho más. Mucho más reinarán ¿qué? En vida. Ahora, hagamos una pausa aquí. Estaría bien todavía decir, ya que reinó la muerte, y aquí está el reinado de la muerte, este ramo es el reinado de la muerte. Lo ideal sería que Jesús dijera, bueno, si aquí está el reinado de la muerte, aquí está el reinado de la vida, punto. Ya que reinó la muerte, bueno, yo traigo el reinado de la vida. Y así como que se empareja. Pero Jesucristo no se queda allí. Jesucristo eleva mucho más el reinado de la vida. Y te dice, tú que ya crees en Él, que ya le has recibido, en vida comienzas a reinar. Ni siquiera reinas cuando mueres. Ya desde ahora, tú tienes la facultad y el poder, por la gracia de Dios, de empezar a reinar en vida. ¿Te has puesto a pensar en eso? Por eso, en Cristo somos llamados reyes y sacerdotes. Esta declaración, hermanos, es algo muy importante, muy monumental, porque no solamente se trata de subsistir o de, mejor dicho, de sustituir el reino de la muerte con el reino de la vida, sino que pone a reinar en vida a los que ya recibieron la abundancia de la gracia y el don que es, en este caso, inmerecido. De nuevo el verso 17, regresa un poquito y dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es él? Jesucristo. Los que ¿qué? Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si tú ya recibiste el don de la justicia y la abundancia de la gracia, desde ahora, hermana, hermano, querido, tú ya comienzas a reinar en vida. Eso es increíble, hermanos, aunque parece que no, pero así es. Entonces, la idea de este pasaje es eso. Dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, nota el mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso la transgresión fue superada por la gracia y el don de Dios. La transgresión de Adán nos llevó hasta el piso, pero la gracia y el don de la justicia nos llevan hasta reinar en Cristo en vida, hermano. O sea, es muchísimo más la bendición que tenemos en este pasaje. De ahí podemos recordar cantos que hablan acerca de la gracia, como ese himno maravilloso que decía, maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar,
más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, tarán, 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 perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. ¿Te das cuenta? Y así, por eso esos himnos dicen, maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. No creas que esos himnos salieron así como los que hoy salen de, a ver, cualquier pavada que canta uno, hermano. Digo, no están mal los niños, los chicos. Pero cuando hablamos de teología, cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de peso, no de cosas acá que cualquier tontería que cantan hoy muchos, que ya cualquiera canta. Hermano, estos himnos son gloriosos, por eso me encantaría y les invitaría yo a los chicos que de vez en cuando nos canten himnos así. Yo soy más de himnos así. Me encanta, porque hablan de un peso tremendo. Y cuando lo comparas las letras con la palabra, dices tú, wow. Porque si la transgresión de Adán me llevó a muerte, pues mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser, hermano. Amén, hermano. No te quedes así como, suéltate, hermano. Amén, gloria a Dios, porque así lo dice. El segundo punto que tengo es, nota el verso 18. Nota el verso 18, aquí está el segundo punto. La transgresión rebasada por la justicia. Ya fue rebasada en este caso por, nosotros vimos, dice que la transgresión fue superada por la gracia y el don. Ahora va a ser por la justicia de Cristo. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Nota, por la transgresión de aquel Adán vino la condenación a todos, verso 18, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué tremendos pasajes. Este texto, Pablo sigue comparando a Adán y a Jesucristo como agentes mediadores de la condenación por un lado y por el otro la justificación. La condenación, en pocas palabras, es declarar a un malhechor culpable y puede referirse al castigo que es impuesto al hombre debido a la culpa, en este caso de su delito. Sin Jesús, la humanidad está condenada delante de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si aún estás sentada o sentado aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, en esta mañana estás condenado. Estás condenado, querido. No porque yo lo diga. Abre tu Biblia, querido. Vamos a ver un pasaje nada más en capítulo 3 de Juan. Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Nota que Jesucristo no vino a condenar al mundo, Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Pero lean conmigo capítulo 3 de Juan, versículo 16. Voy a repetir 3 veces la cita de nuevo porque varios se me pierden. Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. Repito la cita. Juan,
capítulo 3, versos 16 al 21. Leamos juntos. Iglesia amada, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 4 veces se menciona la palabra condenar, condenación, condenar. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? No vino a condenarnos Cristo, querido. Dice acá en el versículo que estamos trabajando, dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿por quién sí vino la condenación? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Adán. Adán sí nos dejó la condenación a todos los hombres, pero nota, de la misma manera, ahí está la comparación, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Porque Cristo no vino para condenar, Jesucristo vino para salvar, según lo que dice Juan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para ser salvos. Ahora, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, te digo algo, ya estás en este momento, si tú mueres, estás con viaje al infierno. Hermana, querida iglesia, hemos orado esta mañana y todas las mañanas que los que están aquí sentados, de verdad podamos entender y estar seguros que tienes a Cristo, porque puedes estar aquí por 20, 30 años y no haber entendido esto. Te digo algo, no te fijes en las paredes, no te fijes en los sonidos, no te fijes en lo material, fíjate en tu relación con Dios, porque la muerte más terrible que te puede suceder es la que, si no tienes a Cristo, ya la tienes, estás muerto espiritualmente. No esperes a que estés en agonía físicamente para entonces entregarte al Señor. La muerte física, por eso cuando alguien me dice: pastor, mi mamá se está muriendo, pastor, mi hermano, mi tía, mi tío, la señora Rita, ahorita ahí en San Antonio, probablemente se está debatiendo entre la vida y la muerte, oren por ella, oren por él, pídale a Dios. Y siempre mi preocupación es: hermana, vamos a orar, no tanto porque se salve físicamente, vamos a orar para que esta circunstancia, para que esta situación le lleve a un encuentro personal con Cristo. Porque si mueres físicamente, sin haber nacido de nuevo, sin tener a Cristo en tu corazón, hermano, puedes vivir 100 años, 200 físicamente, 200 años, pero si no tienes a Cristo, te vas a ir a una eternidad, a la perdición y al infierno. Por eso, amada iglesia, asegúrate que tienes a Cristo en tu corazón. Cristo no vino a condenarte. Cristo entregó su vida para salvarte. Allí lo dice. Adán nos dejó la herencia de pecado y lo que tú quieras, pero al final tú vas a ir al infierno no por Adán, pero porque tú pecaste también, por cuanto todos pecaron. Así es, hermano. La muerte física va a llegarnos a todos, algunos más mayores, otros menos. La muerte física se lleva hasta los bebés, ya lo vimos, pero ellos no mueren espiritualmente los bebés, ellos van directamente al reino de los cielos. Y tú y yo, que ya sabemos lo que es pecado, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos creer en Cristo. Este es el evangelio que estamos predicando. Por eso le ruego a Dios, hermanos, que no interprete yo mal la palabra, que no interpretemos mal la palabra, ni Richo, ni Luis, ni Pedro, ni el que se pare aquí.
que no digamos herejías. Este es el evangelio puro que nosotros queremos cuidar. Este es. Más que cualquier edificio, más que tener otras cosas, si yo estoy enseñando la palabra bien, con eso, Señor, tengo la bendición y el respaldo de Dios. De otra manera, hermanos, no sirve. Porque cualquiera que te predique otro evangelio que ya está aquí, el tal sea anatema, dice Gálatas. Así que, nota lo que estamos hablando. Si la transgresión de Adán trajo condenación a todos, de la misma forma por Jesucristo vino la justicia a todos los hombres, la justificación, por ser justo el Señor. En tercer lugar, nota el verso 19. ¿Qué pasa acá? La desobediencia también es dominada por la obediencia de uno. Ya vimos que Adán transgredió, pero la gracia y el don de Cristo superó. Ya vimos que Adán transgredió, pero la justicia de Jesucristo se nos imputa a nosotros, se nos atribuye a nosotros, porque Cristo fue justo. Y en tercer lugar, la desobediencia, que es transgresión de Adán, es superada y dominada por la obediencia de uno. Adán fue rebelde, Adán desobedeció, Adán lo que tú quieras y mandes hizo mal. Dice el pasaje 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Yo quiero que notes esa palabra constituidos. Esta palabra, constituidos, da la idea de ser asignado a una posición o a una categoría. Todos nosotros fuimos puestos, fuimos declarados, asignados bajo constitución y estatuto como pecadores. Eso significa, porque Adán desobedeció y como consecuencia del pecado de Adán, tú y yo fuimos colocados en una nueva categoría. ¿Cuál es esa categoría? Pecador, culpable, convicto, condenado. Esa es la categoría en la que nos dejó Adán. Todos, dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos, que son todos, fueron llevados de esta categoría a esta, a ser declarados, ¿qué? Pecadores. Pero nota el contraste. Así también por la obediencia. Oh, qué maravilla. Por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Otra vez. Por la obediencia de Cristo, todos o los muchos serán puestos en otra categoría, puestos en otra posición. Son declarados, ¿qué? Justos. No hay otra, hermano. No hay otra. Aquí o somos pecadores culpables o somos justos y somos absueltos y perdonados. Todo tiene que ver con Cristo Jesús, no con la religión, no con lo que tú hagas ni con tus obras, no con nada. Aquí el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Y eso es lo que creemos y lo vamos a sostener hasta que la muerte nos lleve, cuando el Señor tenga que llevarnos a su presencia. Así es, hermanos. Esa es la misma palabra, constituidos, es lo que el apóstol Pablo usa cuando le encarga a Timoteo allá en Tito capítulo 1, cuando le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieseis, y es la misma palabra, y constituyeseis ancianos en cada ciudad. Así que también por la obediencia de Cristo, todos los que creen en Él serán constituidos justos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No quiero que te vayas y no entiendas esto. Yo sé que muchos ya lo entienden y lo han leído y lo han leído y lo han leído, pero cuando estás viendo estas verdades, mi corazón, hermanos, así siente un fuego y digo, qué bendición, qué gran gozo, qué gran bendición es conocer a Cristo como Señor y Salvador.
porque solamente es por Él que tenemos la justificación. Solamente la obediencia, la justicia, la rectitud, la santidad, todo lo bueno de Cristo se me imputó a mí, que yo no merecía, hermanos. Todo lo de Él a mí se me imputó, se me atribuyó a mí cuando creí. Toda mi maldad, mi porquería, todos mis pecados, todo se le imputó a Él en la cruz cuando Él murió por mí. Hay un intercambio, querido. Cuando tú aceptas a Cristo arrepentidamente y te arrepientes y reconoces que eres pecador y que vas a morir y que estás condenado, cuando el día que Dios viene a tu vida, Cristo toca tu corazón y tú dices, Señor, me arrepiento, entra en mi vida, perdóname, en ese momento se obra un intercambio impresionante. No lo vemos, pero así lo dice Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay un intercambio tremendo. Ese es el evangelio, hermano. Y toda la podredumbre de la humanidad, todos los pecados que hicimos, toda la maldad de toda la historia de todas las personas, se le atribuyó a Cristo en la cruz. Lo que has hecho, lo que estás haciendo y seguramente lo que vas a hacer. Eso es el evangelio. Así que la transgresión, la condenación vino por un pecado, por uno solo, por uno. Pero la justificación y la salvación vino a causa de millones y camiones de toda nuestra maldad en Cristo. ¿No se te hace eso que es maravilloso? Eso es fantástico, es monumental todo esto, hermano. Si por un pecado nos fuimos a la condenación, por millones de pecados Cristo los vino a redimir y a perdonar y a lavar en la cruz del Calvario. Esta precisamente por su obediencia. Hace rato nos hablaba un pasaje maravilloso en Hebreos, que Cristo aprendió a ser obediente y por esa obediencia los muchos somos constituidos, somos llevados a una posición de ser declarados justos. No por tus méritos ni por los míos, porque no tenemos nada. La salvación se trata solamente de Cristo. Solo por Él y para Él, por fe y nadie más. Solo Cristo, solo gracia. Amén. Así es, hermanos. Y termino. El pecado y la muerte, ahora el verso 20 y 21, lean su Biblia conmigo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? ¡Wow! ¿Sabes qué hace la ley? La ley de Dios, los 10 mandamientos y todas las otras leyes, en esencia los 10 mandamientos, lo único que hacen es reflejar en mí lo tremendamente malvado que soy. Por cierto, iglesia, de nuevo te recuerdo, los 10 mandamientos no fueron dados para cumplirlos, no fueron dados para portarte bien. Los 10 mandamientos ni la ley fue dada para que la trates de cumplir. No, la ley fue dada para reflejarte lo que eres y lo que soy yo. La ley fue dada para que nosotros veamos lo terribles que somos. Es un espejo. Por eso acá dice que cuando el pecado, pero la ley, perdón, verso 20, pero la ley se introdujo, la ley vino al mundo para que el pecado que ya estaba en mí y en ti, ¿qué pasó con eso? Se magnificara. Sí, la ley vino y te dijo, ¿sabes qué? Tú eres un vil pecador. Por eso Pablo dice, yo no conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Antes codiciábamos de todas formas, pero cuando viene la ley, híjole, pues resulta que sí soy un codicioso, pero empedernido. Entonces la ley vino para que el pecado abundase, pero nota, más cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? Wow, esto es impresionante, hermanos. Esto es lo que queremos que entendamos hoy. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado fue grande, mas cuando el pecado fue así, la ley, la gracia fue así.
Y por eso estás aquí y por eso estoy aquí. Nosotros no estamos aquí porque somos buenos, ni porque seamos mejores que otros. Somos una bola de pecadores. Pero cuando el pecado es así, la gracia de Dios viene y te dice, ¿sabes qué? Yo te cubro esa maldad, ese pecado. Así que, hermanos, exactamente es lo que nosotros estamos viendo. El pecado fue sobremanera exaltado, fue amplificado por la ley, pero la gracia, hermanos, es muchísimo mayor que el pecado de nosotros. Por eso les decíamos hace unos días a un grupito, no hay pecado que no te pueda perdonar Dios, no hay pecado que sea tan grande. Así es, cuando el pecado es cuantioso, cuando el pecado es abundante, la gracia de Dios es súper mega abundante y sobre el pecado. Así que el pecado reinó para muerte, dice el verso 21, pero para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? ¿Te das cuenta? No hay otra, hermano. Aquí no hay más, aquí es solo Cristo. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Solamente es a través de Cristo. Y la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis presenta a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo como el único ser, como el único Señor y Salvador de la humanidad. Adán nos afectó para condenación, pero Cristo nos está afectando y nos está tratando de salvar. Ahora depende de cada quien a dónde y con quién te quieras identificar. Yo te ruego que tomes en serio esto. No se trata de venir a la iglesia nada más y sentarte. No se trata de estar aquí así como un religioso, hermano. Se trata de tener una relación. Mira, hay gente que está tan cerca así de Dios, ¿no? Tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, así, 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 así. Pero hasta ahí se quedan. Pero no tan cerca para que encienda la luz. Puedes poner dos cables pelones ahí y así tan cerca, pero la lámpara nunca va a prender, hermano. Y puede ser que a ti te esté pasando algo. Tú estás aquí en la iglesia por años, pero sigues una vida pues que no alaba a Dios, que no buscas a Dios, que no sientes deseos de su palabra, que no oras. Hermano, puede que estés aquí y puede que estés siendo condenado. Eso es lo que le pasó a muchos religiosos del tiempo de Jesús. Se sabían la ley, conocían la palabra, eran fariseos, se sabían todo, pero estaban cerca, según ellos, cerca, 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 pero nunca hicieron contacto con el Señor, ni su espíritu entró en ellos para que se alumbrara la luz. Un ejemplo de ellos es Judas, Judas el Iscariote. Estuvo con Jesús y ahí anduvo con Jesús, pero nunca fue de Jesús. Por eso la recomendación nuestra es, asegúrate, hermano, asegúrate. Yo en mi vida, 3 veces por lo menos, si no es que más, he tenido que decir, Señor, si acaso hace 20 años no lo hice bien o no acepté a Cristo como Señor, yo hoy, Padre, te ruego que entres en mi vida, Señor. Y luego en el seminario me tocó volver a caer de rodillas diciendo, Señor, si acaso no lo hice bien hace 5 años, aquí está mi vida de nuevo, Padre, perdóname y entra en mi corazón. O sea, no lo hago por ti, Señor, porque tú no fallas, lo hago por mí, porque yo soy falible, porque a veces yo mismo me tengo que arrepentir de mi propio arrepentimiento falso, porque ni siquiera somos sinceros cuando nos arrepentimos. ¿Te das cuenta? El corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues yo he tenido que entrar de rodillas y Señor, ayúdame, Padre. Si acaso no lo hice bien o me engañé o lo hice por emoción o no sentía tu presencia, no siento deseos de orar, no siento deseos de leer tu palabra. Todo me llama la atención del mundo, no vivo una vida cristiana, sí voy a la iglesia, canto en el coro, toco, sirvo en algún ministerio, pero no siento, no tengo la pasión de orar, de leer, de conocer estas verdades, no te conozco. Hermano, es hora de que tú hoy caigas de rodillas delante de Dios y le pidas perdón al Señor. No sea que te cargue el grotesco, ¿eh? Es tremendo esto. Y al final, algo nos acontece a todos por la obra de uno. Sí, porque hay semejanzas. Hay 3 aquí semejanzas principales.
algo nos acontece, ya sea por Adán o por Cristo, ya sea condenación o justificación. Algo nos describe a todos por la obra de uno, ya sea de Adán o de Cristo. O te describes como pecador o te describe como justo. Y algo nos separa a todos por la obra de uno, la vida eterna o la muerte eterna. No hay más. Este es el evangelio. Voy a abrir un paréntesis antes de cerrar. ¿Hay preguntas, hermano? ¿Hay preguntas? ¿O está claro? No sé si te quede claro, pero aquí está, mira, de nuevo. Nota, discrepancias principales entre Adán y Cristo. En categoría, el carácter de Adán fue egoísta, el carácter de Cristo abnegado. En acción, una sola acción de Adán fue el pecado. La acción de Cristo fue el sacrificio en la cruz por nosotros. En consecuencia, en Adán, muerte eterna y espiritual. En Cristo, vida eterna. En Adán, una cualidad de carácter fue desobediente. En Cristo, su cualidad de carácter fue obediencia. En Adán, pecadores somos declarados en esa categoría de pecadores. En Cristo somos declarados justos. En categoría cupo, mucha atención, cupo, ¿para cuántos caben acá? Todos, todos, hay cupo para todos, sin excepción. Todos somos pecadores y vamos con rumbo al infierno. Pero en Cristo, todos sin exclusión. Hay gracia para todos. Hay remedio para todos. Cuando el pecado abunda, ya vimos que la gracia que sobreabunda. Hay gracia y perdón y amor para todos. Sin embargo, no excluye, pero esa gracia, ese amor, ese perdón, solo se efectúa y solo es eficaz para los que hoy creen en Él y se arrepienten. Si tú te vas de aquí igual, todavía estás excluido, hermano. Digo, todavía estás condenado. Porque aunque ya escuchaste, sigues sin entender lo que es estar así, tocar el Espíritu Santo que toque tu corazón y que entre. El Espíritu Santo puede estar aquí afuera, puede estarte hablando, puede estar acá, pero si no entra en tu mente y en tu corazón, sigues estando en condenación. En Adán hay una sola conclusión, hermano, no hay más. Estás condenado, pero en Cristo estamos justificados. ¿Amén? Termino pues. Yo quiero que cierres tus ojos un momento. Voy a pedir a los hermanos que pasen de la alabanza. Cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos, quien sea que tú seas, que si eres nuevo, si eres de 30 años aquí, si tienes 10 años, si tienes 5 años, yo te ruego que te asegures de qué está pasando en tu vida, hermano. ¿Qué está pasando en tu vida? Yo te ruego que lo ores al Señor esta mañana o este día, esta tarde, y que puedas entender el evangelio glorioso que tenemos en Cristo Jesús según Romanos, pasaje que acabamos de estudiar así, abuelo de pájaro. Yo te voy a dar un momento ahí, y esto es entre tú y Dios, esto es personal. No importa si tienes 50 años, 60, 70 o 20 o 12 o 10, los que sean, ponte a cuentas con Dios. Toma un tiempo ahí. No hay más, hermanos. No hay más. Solamente es por Jesucristo. Solamente es por Él. Pídele que te perdone. Por favor, no te vayas como entraste. No te vayas en condenación. Yo soy un hombre muriendo que le está predicando a gente muriendo. Porque no sabemos qué va a pasar en un rato. Ni sabemos qué va a pasar al rato o mañana o pasado. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Por eso hoy es el día de salvación. Es el día de consagración, hermano.
Hay un canto que quisiera que cantáramos juntos todos. Si me pueden dejar el micrófono prendido está mejor. Y lo vamos a cantar pensando en lo que está pasando, en lo que hemos oído y en el glorioso intercambio que hubo en Cristo Jesús y nosotros. Si tú estás ahí sentado, te has puesto a cuentas con Dios y ahora deseas cantar con gozo, con ánimo, con fe, te ruego que te pongas de pie en señal de que estás recibiendo a Cristo, en señal de que estás consagrando tu vida a Cristo y que quieres cantar esta preciosa melodía para su gloria. Y así, terminando el canto, hermanos, estamos despedidos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Te animo a que cantes su rectitud. Su rectitud por la fe mía él. Aleluya. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio. Aleluya, Padre, bendito declarado justo soy. Gracias, Padre. Toma tu iglesia, bendice esta iglesia. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Gracias. Jesús, como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creé, Él me otorgó. Y perdón me dio. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Todo mundo, aleluya. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Queridos, habrá alguien en esta hora
Habrá alguien en esta hora que diga: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Habrá alguien que en este momento quiera consagrar su vida al Señor. ¿Puedo ver tu mano? Alguien que diga: yo quiero servir, vivir para Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, hermanos, por este día. Ánimo. Estos cantos son preciosos, pero más hermoso es tener la seguridad de que Cristo está en nuestras vidas. Amado Dios, gracias por esta preciosa palabra tuya. Gracias por este canto que nos habla de la gracia divina, que nos habla del glorioso intercambio que sucede cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Señor, oramos por esta iglesia. Levántanos, anímanos, aviva tu obra, Señor. Yo no puedo, Padre. Yo no puedo hacer nada, solamente orar y predicar tu palabra rectamente, y entonces la obra la haces tú. Yo no soy nadie, Padre. No soy nadie, soy un pecador arrepentido, justificado solamente por gracia. Yo te ruego que nadie se vaya igual que entró, Señor. Que esto lo lleve en su mente pensando qué está pasando en su vida, y que tu Espíritu aplique tu palabra en las formas que solamente lo puede hacer. Oh Dios, gracias. A ti sea la honra, la gloria y todo el honor desde ahora y para siempre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos amén.